Buenas noches, bienvenidos a la Quinta Pata de la Noticia. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Hoy vamos a hablar sobre el rumbo económico y además vamos a evaluar la gestión en salud del gobierno nacional. Vamos a saludar rápido al equipo. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, ¿Todo bien? Todo en orden. Muy bien, vamos a comenzar rápido con el primer tema. ¿Va hacia el colapso o va a remontar la economía? Este tipo de modelos que combinan, vuelvo a resumir muy rápidamente, tasas de interés fenomenalmente altas, dólar fijo o cayendo, el bolsillo del grueso de la población enflaqueciéndose, el empleo debilitándose, son modelos que indefectiblemente requieren del endeudamiento externo e indefectiblemente en algún punto terminan en una situación de colapso. Lavagna a mí me lo dijo, se lo dijo el presidente, cree que hay que devaluar más fuerte, cree que el tipo de cambio está apreciado, ¿no? Le insinúa, pero no lo termina de decir con todas las letras en público, pero eso es lo que nos ha dicho. Lavagna, si hay un mérito que tiene, es precisamente el de la prudencia y el de la seriedad para hablar de la economía. Y lo que nosotros hacemos es tratar de construir desde el Congreso y desde la opinión pública correcciones para que el gobierno entienda que la gente está mal, que la plata no le alcanza. Es ahí donde yo veo al gobierno un poquito perdido, como lo veo perdido también en su declaración a Lavagna, digamos, porque es muy fácil criticar el endeudamiento. ¿Y cuál es la opción? Yo le invito al doctor Lavagna, que también tiene mucha experiencia en la gestión, que aporte lo que tenga que aportar para que podamos mejorar. Nosotros somos receptivos a las buenas ideas. Quiero escuchar cuáles son las ideas que él tiene para mejorar la situación. Ricardo López Murphy, buenas noches. Buenas noches. ¿La economía va hacia el colapso, como dice Lavagna? La economía está en una seria dificultad, por la combinación, yo diría, de 4 factores. En primer término, una herencia que nunca el gobierno explicitó, que fue de una extraordinaria gravedad. Pero déjenme ahora explicar. Lo que acá ocurrió es que en 15 años se subieron los gastos públicos en 17, 18 puntos del producto. Esos son aproximadamente 90.000 millones de dólares de hoy. Eso el país no lo puede financiar, ni con impuestos, ni con deuda, ni con inflación. Esa es la herencia verdadera, el problema que no tiene, digamos, respuesta, y es lo que esteriliza todo esfuerzo. Segundo problema es que para convivir con esa herencia sin corregirla, el gobierno adoptó una política monetaria severa y una política fiscal muy laxa. Eso acá y en todos los lugares del mundo produce atraso cambiario. Tercero, hay una política monetaria firme y hay una política de ingreso y de gasto público laxa. Eso en todos los países del mundo genera receso. Y por último, yo diría, hay una dificultad de horizonte, es decir, no se percibe cómo el gobierno va a resolver los problemas que están planteados, y a medida que uno se proyecta en el tiempo, lo que observa es más dificultad. Ahora, dicho esto, mi impresión personal es que el problema es qué referencia usamos. Yo, por ejemplo, hoy me puse a mirar los números cuando estaba el doctor Lavagna. En vez de gastar 40 puntos del producto, después del ajuste de Reménico gastábamos 22. El tipo de cambio era 35 pesos. Teníamos un superávit externo espectacular. Hoy tenemos un déficit externo muy grande, o sea, usamos mucho ahorro externo. En aquella época enviábamos ahorro al exterior. En las condiciones que Lavagna recibió de Reménico la situación, había posibilidad de hacer una política expansiva. Yo hoy no veo esa circunstancia, no sé si lo que él quiso decir es que había que hacer una gran corrección fiscal, sumado a una gran devaluación, sumado probablemente a un esfuerzo muy significativo en materia de contracción del enorme gasto que se agregó de la época que él fue ministro a hoy. Piñanelli, el gobierno le respondió a Lavagna que lo que está haciendo es lobby para devaluar. ¿Esto es así? Son agravios, ¿no? Escucharlo a Marco Peña hablar de economía es como si vos me escuchás a mí como si hace un bypass en el corazón. No tiene la menor idea de lo que está diciendo. Decir que Lavagna apuesta a una gran devaluación es totalmente irrisorio. Lo que estamos planteando, y yo me adhiero a lo de Lavagna porque formamos el mismo equipo, de hecho yo fui presidente del Banco Central cuando él era ministro, el problema no es el tipo de cambio solo, el problema es la inflación.
Tenemos un nivel de inflación altísima, con tasas altas de interés, con un déficit que hace que se endeude, esto entra muchos dólares y bueno, se retrasa el tipo de cambio. No es un problema de devaluación sí, devaluación no. En segundo lugar, si los funcionarios del gobierno, incluido el presidente de la Nación, creen que les está yendo bien, por favor avísenle, porque a nosotros no nos escuchan, que no les está yendo bien. Que la economía argentina está en un problema muy serio, está muy serio en el nivel de pobreza, hay un 40% de capacidad ociosa en la industria, tenemos un incremento geométrico de la deuda, esto está pegando en el gasto. ¿Por qué? Porque los servicios de intereses se duplicaron en relación al año anterior, medido en pesos, mientras que el gasto público restante se incrementó a razón del 38-39%. Esto está marcando las claras. Lo que nosotros estamos planteando, y yo te digo más, yo el 5 de septiembre, en una entrevista que se me hizo, dije algo parecido a lo de Labaña, cuando dije, ojo que se están aplicando medidas que me hacen acordar en las medidas económicas, porque este país es muy sensible a las cosas, a la primera etapa de la dictadura con Martínez de Oz y a Cavallo. En las medidas económicas y algunas que no nos gustan y que esto puede producir serias dificultades. Endeudarse al nivel que se está endeudando. Hemos escuchado a algunos economistas recién que evidentemente adhieren al modelo del gobierno, que no queda otro camino que endeudarse. Hay otro camino, crecer. Crecer, que el Estado tenga una posición activa hacia el sector privado, que el sector privado no tenga que pagar altísimas tasas de interés. Y otro aviso para el gobierno, ahí Frigerio que andaba hablando, no nos olvidemos que Frigerio fue viceministro de Roque Fernández, ¿no? Que anda hablando por ahí diciendo que no se puede hacer otra alternativa, que anda diciendo que el problema de la inflación ya está controlada. Avísenle al gobierno, si se puede, que la inflación que hoy tiene la Argentina no es de demanda. La demanda cae un 10%. La inflación que tiene hoy el gobierno es una inflación de costos. De producción, te hace más caro producir. El costo de producir, el costo de elaborar, el costo de la logística, el costo del capital. Nadie habla. Eso le iba a preguntar. ¿Y la tasa de interés también es ese costo? Es parte del costo. Y eso te obliga. Antes de Santiago, para que inflación de costo y termino. Muy cortito, Damián, porque tiene que ver con lo que dice Piñanelli, porque lo que dijo Peña fue que Labaña los aconsejó. Les dijo eso, claro. No, eso es falso. Es falso. Es absoluto, que no mienta. Por eso Marco Peña, hablando de economía, que se dedique a criar a los hijos, no sé qué hará. Por favor. Bueno, igual el señor no puede ser jefe de gabinete con lo que dijo recién. Eso es absoluto. El problema no es devaluar, el problema es la inflación. Entonces, que no entren en el juego sucio. Ahora si quieren entrar en el juego sucio, nos ponemos un día en este estudio que venga el equipo actual de Macri y venimos el equipo que estuvimos con Labaña en la crisis. Si lo producen, aceptamos y lo discutimos. Marangoni, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. ¿Coincide con la idea de Labaña que este modelo va hacia el colapso? Saquemos la palabra colapso. Creo que lo que ha señalado y ha descrito son cosas en las que es difícil no coincidir. Me parece a mí que hay un elemento importante. El presidente de la Nación, desde que asumió el mandato, tomó una decisión de naturaleza política que tiene implicancias. Gobernar sin ministro de Economía. Hay un ministro de Hacienda y Finanzas, pero no un ministro de Economía. Y aquí lo ha dicho el doctor recién, tenemos la convivencia de una política monetaria restrictiva con una política fiscal laxa. Bueno, hay un tema de coordinación. Ni mencionar el rol, digamos, de los dos vicejefes de gabinete, el ministro de Producción, etc. Entonces, primer tema de coordinación. Segundo elemento que me parece importante, el gobierno ha elegido, y es posible que no haya mucha alternativa, por lo menos en el primer año de gestión, que el déficit se financia con deuda. Ahora, en el mundo, primero el Brexit, ahora el triunfo de Trump, aparecen luces amarillas que dicen, che, ojo, que a lo mejor eso, a lo que vos estabas apostando, que lo tenías abierto porque habías salido correctamente del default y suponías que tenías un 2017 despejado al respecto, digamos, está en dudas, porque todavía no conocemos el equipo económico del nuevo presidente de los Estados Unidos, pero sí en campaña ha dicho algunas cosas. Ha hablado de un plan de 500.000 millones, ha hablado de aumentar el déficit. Eso supone que una corriente de financiamiento global iría a los Estados Unidos, se fortalecería el dólar, cabe la posibilidad de que bajen los commodities. Por lo tanto, quienes prestan a la Argentina van a mirar la solvencia y van a mirar
el sendero fiscal de la Argentina. Yo creo que uno no le puede pedir en el 2016 al gobierno que sea alto y bajo a la vez. Si uno le dice, no hagas el ajuste, no acudas a la deuda, le está pidiendo cosas contradictorias. Pero sí le podemos pedir cuál es el sendero en materia fiscal. Y retomo algo de lo que decía Aldo. Si la Argentina no crece, y no crece, no estoy diciendo el rebote que esperamos para el año que viene, no crece sostenidamente, vamos a tener inconvenientes. ¿Y qué es lo que ha sucedido a lo largo del año? Que hasta uno lo puede comprender, porque es un gobierno nuevo, ensayo y error, que se ha dicho, etcétera. El gobierno arrancó diciendo vamos a pasar de gas, es decir, vamos a pasar del consumo a la inversión. En el medio coexistió la salida del cepo, que fue correcta desde lo financiero, pero tuvo una implicancia en precios que el gobierno no previó. Después vino el tema tarifas, y en medio de la cuestión, medio de año, cuando se derrumbó el consumo, dijo, no, ahora volvamos al gas. Es decir, el consumo es sagrado, como ha dicho, creo que el propio jefe de gabinete o alguien de su equipo. Entonces ahora estamos volviendo al tema del consumo, pero los salarios perdieron entre el 7 y el 10% real, y las medidas parece que no alcanzan a sostener eso. Hoy se anunció que va a expandirse lo que era hasta ahora el Ahora 12. Algunas políticas de consumo, incentivo al consumo del gobierno anterior se han tomado. Primero se decía que se iban a terminar a lo largo del año. Bueno, no solo que no terminó, sino que se extienden. El Ahora 12 a partir del 1 de diciembre va a ser Ahora 18 y va a haber más rubros que van a estar incluidos, aire acondicionado, repuestos de autos. Se van a poder comprar con tarjeta de crédito en 18 cuotas hasta el 31 de marzo, 12 o 18 cuotas. Ahora, ¿y esto puede ayudar en algo a que repunte el consumo? No. La gente está muy endeudada y ya teme endeudarse. Aparte de la hora 12... con tarjeta de crédito, todo lo ve mal, Piñanelli, igual me impresiona un poco. Sí, pero todo lo ve con ahora tarjetas sí lo veo de crédito. ¿Usted cree que dar un crédito de 18 meses es reactivar el consumo cuando la gente no le alcanza para comer a fin de mes? ¿Ustedes creen que la gente va a ir con la tarjeta a comprar cosas? Y la tarjeta, el consumo con tarjeta de crédito aumenta. La clase media baja se está mudando de sus casas porque no puede pagar los gastos de vivienda. No le alcanza a pagar el alquiler, no le paga los gastos, la luz, el gas. Se están mudando a un lugar más chico o con un familiar. Antes de que avance Marangoni, ¿qué me vienen a hablar de 18 cuotas en la calle si la gente no puede comer? Por favor. ¿Van a ir, Daniel Menéndez, buenas noches, con la tarjeta a comprar? ¿Repuestos en 18 cuotas? Repuestos de auto. Bueno, entiendo que hay una parte de la sociedad que seguramente podrá... Hay una situación muy difícil a lo largo del año que ha impactado sobre la clase media, sobre los trabajadores y sobre los trabajadores informales. Ha habido un impacto sobre los sectores medios que han dejado de salir al restaurante, que han tenido dificultades para sostener a quien le cuide los niños, a la escuela de sus chicos, y eso ha impactado en la destrucción del empleo informal, que es una de las explicaciones que nosotros encontramos para entender cómo ha sido que en estos meses se ha disparado el crecimiento de la pobreza en un contexto que también entendemos que es de una enorme herencia en términos sociales que ha recibido este gobierno, ¿no? López Murphy, quería preguntarle, ¿cuánto tiene que ver Macri con este rumbo de la economía, que evidentemente no remonta, y cuánto tiene que ver la herencia? No, yo creo que la herencia fue terrible y el gran error del gobierno fue no haberla explicitado. A veces yo no sé si no la comprendió, o sea, porque a veces usted no explicita por estrategia y a veces no explicita porque no comprende. Y yo creo que acá lo que ha ocurrido es que el país ha vivido una explosión de gasto infinanciable. Fíjense, yo soy muy escéptico sobre la posibilidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque es un país que no invierte. Hoy la inversión alcanza para la reposición del capital. Es decir, el stock de capital no crece, si en el mejor de los casos crece a menos del 1%. No hay economía en el mundo que ha crecido bajo esas circunstancias. Entonces dice, bueno, pero hay capacidad ociosa. Sí, capacidad ociosa que existe si los términos de intercambio son espectaculares. Con la soja $700, esa capacidad ociosa la podemos usar. Sin la soja $700, sin Brasil volando, no tenemos la divisa para hacerlo. Nosotros tenemos un problema de oferta, de capacidad de competir, de descapitalización. Cuando una economía se descapitaliza, mire, yo usaba un ejemplo el otro día en un programa de televisión y yo creo que es muy pedagógico. Yo comparaba el desfile del 17 de agosto del año 2000, yo era ministro de Defensa, así que me acuerdo perfectamente. En ese momento desfiló la Fuerza Aérea, hicimos una revista naval que navegó toda la flota frente al presidente y desfiló el Ejército de Tierra con sus blindados, con todos sus elementos.
El desfile de 9 de julio fue muy emocionante, muy patriótico, pero si usted lo mira el desfile, se desfiló como a comienzos del siglo XIX, a caballo y a pie. Usted dice que no quedó nada. Bueno, claro. Es que hay una terrible descapitalización. No, ahí se ve muy claro, no hay aviones que vuelan, ahí está, lo tiene la infraestructura, está escuchándolo a usted y los está escuchando, a veces se ponen un poco técnicos, así que vamos a intentar traducirlo a un lenguaje. Pero este ejemplo me parece está muy claro. ¿Qué puede pasar el año que viene? Porque están diciendo, el mundo va a estar más complicado, endeudarse no es el camino, no hay chances de que... Endeudarse no tiene más remedio si usted tiene estos déficits. Acá hay un déficit de cerca de 50.000 millones de dólares. Pero Marangoni dice, va a salir más caro endeudarse. No, bueno, pero lo que hay que hacer... No, lo que él dice es, bajen el déficit. Ya sale más caro. Lo que él dice, yo lo voy a traducir. Lo que él dice, bajen el déficit y bajen el gasto. Tal vez puede ¿sabe por qué lo hago, Marangoni? Porque yo veo mucha gente que dice... Este endeudamiento es imposible y yo quiero traducir lo que eso significa. El problema eso significa bajar que ese gasto no se puede hacer, que hay que hacer un gran recorte. Posible. Porque me imagino que con esta crisis que tiene el sector privado no se puede aumentar los impuestos. A ver, déjelo que lo explique Marangoni. Están pidiendo un ajuste. No, la traducción. Yo lo que digo es, indudablemente, cuando yo hablo de un sendero fiscal, estoy planteando la necesidad evidentemente de que eso tiene que ir teniendo una convergencia al equilibrio. Y acá lo importante es plantear, ¿por qué hablo y elijo la palabra sendero? Primero porque estoy asumiendo que no lo resolvés en un año. Además porque entiendo que los inversores lo que te están planteando es, che, ¿cuál es la dirección hacia la que vas? Entiendo que no vas a tener la capacidad para resolver todo aquí ahora, pero señálamelo. Y sobre todo también señálame cuál es el mecanismo. Porque en el 2016... tuvo más déficit que el 2015. El 2017 va a tener más déficit que el 2016. De vuelta, entonces le hago la pregunta. Entonces la pregunta es, si no va a haber financiamiento externo, ¿cómo va a financiar la caja del Estado? El tema es, pero perdón, nadie está planteando cortar abruptamente el financiamiento. Lo que volvemos a señalar es, primero, que esta alternativa, por cuestiones externas a la Argentina, entra en un lugar de particular atención. Yo lo que te digo es... potencial dificultad. Exactamente, a ver, vamos todos a comer. Alguien dice, muchachos, el doctor López Murphy dice, yo los invito a todos, pago yo. Bien. La actitud nuestra, ¿cuál va a ser? Con mi tarjeta. Con la tarjeta de López Murphy. Vamos todos a comer. Ahora, si en la mitad de la comida, donde todos, como dijo, yo pago, nos ponemos muy apetitosos y empezamos a pedir y vemos que él empieza a palparse los bolsillos y dice, ay, la tarjeta, no sé si la traje. O cambiamos el hábito y empezamos a cambiar el menú que teníamos, a lo mejor empezamos a sacrificar el postre, o tenemos que buscar una alternativa. Entonces yo lo que digo es, el tema del consumo para impulsar el crecimiento es importante. El gobierno lo advirtió. El plan de reparación histórica de mediados de año, ¿qué es sino, además de cumplir, digamos, con una deuda, con los jubilados, etcétera, qué es sino el hecho de advertir que había que ponerle plata en el bolsillo de la gente? Y acá, permítanme vincularlo otra vez con el tema del Banco Central. Habitualmente en Argentina tenemos una discusión. ¿El Banco Central es independiente o tiene que ser subordinado? Yo digo, tiene que coordinar, y sobre todo el primer año de una nueva gestión, porque si el Banco Central dice, mi objetivo para el año que viene es 17% de inflación, pero a vos la economía real se te deprime, entonces esa falsa de coordinación de la que hablaba al comienzo te genera estas dificultades. Como parte del paquete de soluciones, se escuchó por estos días a Elisa Carrió, por ejemplo, pedir la reducción de los aportes patronales. Y hoy mismo, hace un ratito, Macri puso la lupa sobre los convenios colectivos de los sindicatos. El gobierno se había enojado con la comparación con los 90. Estas dos propuestas que salen son muy parecidas a lo que pasó en los 90. ¿Ustedes están de acuerdo esto como parte del paquete de soluciones? Piñanelli, a ver. No, vamos a tocar los salarios que están en el piso. ¿Qué quieren hacer? ¿Que te prendan fuego otra vez el país? Muchachos, acá hay dos problemas. ¿Puede pasar eso? ¿Puede pasar? No, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va a pasar? No, eso de prender fuego el país. Aportes patronales. ¿Puede ser que hoy es imposible, sería bueno que lo podamos hacer, pero la estructura hoy, si no hay un replanteo estructural del plan económico, es imposible. Hay que replantear muchas cosas. Hay dos problemas. Por un lado es el tema de los pesos. Nosotros gastamos más pesos de lo que recaudamos, ese es el déficit, pero también lo que más me preocupa es la falta de dólares de la economía. ¿Por qué? Porque no ingresan dólares genuinos. ¿Qué son los dólares genuinos? Las exportaciones y la inversión a largo plazo. Ambas cosas están frenadas en el país. Al no haber dólares genuinos nos endeudamos.
El endeudarse no es malo en sí mismo, depende para qué. Si vos me decís que el endeudamiento sirvió para generar puestos de trabajo, sirvió para hacer una usina hidroeléctrica, para hacer caminos, comunicaciones, estoy apostando al futuro y lo más probable que eso se pueda pagar. Pero si el endeudamiento es para tapar las necesidades fiscales, para tapar el no ingreso de dólares, no solo el no ingreso, hay fuga de capitales en la Argentina, se van más dólares de los que ingresan, inclusive en la cuenta corriente. Volvamos al tema. Tenemos que volver, a una economía real que genere dólares genuinos. Si no, la deuda se torna impagable en el corto plazo. Temas de economía real, desde distintos movimientos sociales están pidiendo una ley de emergencia social para crear puestos de trabajo. Es así. Nosotros partimos de un diagnóstico que fue a lo largo de todo este año una destrucción de empleo. Nosotros entendemos que el rol del Estado allí tiene que jugar un papel que no lo está jugando el mercado. El mercado está destruyendo empleo informal y está destruyendo empleo. Se han perdido 130.000 empleos. En ese contexto entendemos que hay que tener un rol mucho más activo del Estado. Nosotros creemos que hay tareas a cumplir. Los caminos rurales en la Argentina están destrozados. La red ferroviaria está destrozada. La obra pública requiere de una inversión social. Nosotros creemos que allí puede generar una posibilidad de empleo para combatir la pobreza. Este elemento, que es una idea básica de manual, de cualquiera que tenga sensibilidad social, el presidente y altos funcionarios la han ridiculizado como si uno planteara una utopía, y la verdad que es lo mínimo, lo primero que hay que discutir. Este gobierno arrancó su propuesta detrás de la idea de pobreza cero, no hizo una medida que pueda generar una salida de una situación económica que no impacte de lleno en los sectores más humildes. Es el Estado el que tiene que financiar esos puestos de trabajo, que es la ampliación del Plan Argentina Trabaja. Hay una serie de unificación de programas de empleo que hay que darle más fuerza, hay que conseguir mecanismos para financiar, que nosotros creemos que el impuesto al juego, tantas veces remanido en toda la democracia y en los últimos años sobre todo, es un elemento que ya no se puede insoslayar. El juego tiene que tributar, porque si no ya este país es el colmo de lo irreal, digamos, ¿no? En términos de justicia social. Y hay una serie de tributos a poner y reordenar el gasto. Acá hay que establecer prioridades. El país con 32% de pobreza, con la mitad de los chicos que viven en la pobreza, se tiene que dar este debate de manera central, digamos, ¿no? Y creemos que el trabajo es el que puede ordenar esta. ¿Es viable lo que están pidiendo? Porque recién estaban hablando de un sendero. Yo creo que incorporar 50.000 o hasta algunos hablan de 100.000 millones de pesos, la verdad no es posible, independientemente de cualquier otro tipo de consideración respecto a la justicia que puede tener determinado reclamo. Particularmente, y respetuosamente lo digo, yo no creo que aumentar el impuesto al juego, no sé, llevarlo, además que en muchos casos está grabado más a nivel provincial que a nivel nacional, tampoco ayudaría para costear semejante cosa, además de otro tipo de implicaciones. Por eso me parece y que lo que tenemos que ambicionar es que el empleo se cree no desde el Ministerio de Desarrollo Social, sino desde las empresas y básicamente de las pequeñas y de las medianas. Entonces, ahí en todo caso, y respondiendo a alguna inquietud, con esto cierro, de lo que había planteado Diego, yo digo, si vamos a plantear estímulos al empleo, en todo caso, que no sea indiferenciadamente, que sea aquellos que generan el 80% del empleo en el país, que son las pequeñas y medianas empresas, y sin duda que la Argentina también se debe una gran reforma fiscal. Déjeme ir a ese punto que usted hizo, que es un punto importante. ¿Cuál es el problema en la Argentina? Está muy castigado el empleo y la inversión por nuestra organización tributaria. Esa propuesta de bajar los costos tributarios al empleo tiende a rescatar una cuestión muy simple que sirve para contestar la otra pregunta. Cuando usted da un plan social, usted genera 0 de impuestos. Cuando usted contrata un monotributista, genera 200. Cuando usted emplea a una persona, una pyme, genera 6.000. Es decir, la empresa pyme, privada, genera, además de empleo, además de innovación, además de trabajo, genera una masa tributaria enorme. Genera un producto, una suerte de externalidad a la economía. Eso es lo que necesita Argentina. Mucho empleo, privado, productivo y que pague impuestos. Le voy a dar un dato para que usted se dé una idea de la dimensión que esto tiene. En Chile, 40% de la población trabaja en el sector privado y paga impuestos. En Argentina, el 18%. En el noroeste, el 8%.
Lo único que usted no tiene que hacer es ampliar la gente que no paga impuestos. Tiene que poner la gente que paga impuestos. Eso solo lo hace en una empresa pyme que trabaje y que genere, como no con la decía emergencia Marangoni. social, dice. Ahora, todo lo que Piñanelli. nosotros tenemos en este momento 500.000 millones de gastos en programas de este tipo. No, el problema nuestro es generar empleo que pague impuestos. Igual lo que nosotros necesitamos, hoy, el 35% de la población está pasando una situación muy complicada. Nosotros lo que necesitamos es generar empleo privado a través de inversión que genere impuestos, además de empleo y además de innovación y además de progreso, que pague, porque hoy ya tenemos un déficit de 50.000 millones de dólares. Si usted me dice, mire, la solución al inmenso déficit que tenemos es ampliarlo. Yo me alejo de Pero usted. ¿cuán factible es que efectivamente, y le pregunto a Piñanelli, ¿cuán factible es que se creen empleos en blanco registrados en el próximo año? Bueno, digamos, si usted no cambia las reglas, social, viene el empleo. Ahí viene la pregunta que el señor hizo. Si usted cambia las reglas, si usted cambia la magnitud Si se bajan de la los aportes tributación, patronales. usted, bueno, esa es una forma. Hoy usted a cada empleado que contrata paga 70% más de impuestos. Eso es lo que lo está matando al empleo. Piñanelli. No, yo creo que hay que reconocer la emergencia, hay que ponerse al lado de la gente, buscar una solución. La ley de emergencia puede ser una posibilidad. Por otro lado, el gobierno se queja porque eso sale 50, 60 mil millones de pesos, pero no le tembló el pulso cuando en enero y febrero pagó 70 mil millones de pesos de dólar futuro, con una especulación que ganaron muy poco. Entonces también hay que poner la vara en su justo término. El juego en la Argentina recauda 150 mil millones de pesos por año y se negrea casi todo y no hay declaraciones exactas de lo que está pasando. Después tenés la globalización financiera, las grandes transacciones, que ya es un problema mundial, donde se hacen diferencias especulativas enormes, no pagan impuestos. Pero esos impuestos los quiere usar Massa para bajar el impuesto a las ganancias, no sirven para todo. Porque acá el impuesto a la renta financiera y el impuesto al juego sirven para todo. Vos estás mezclando los conceptos. Nosotros estamos hablando cuáles son las posibilidades de reforma. La reducción del impuesto a las ganancias, si querés, nos podemos hablar de eso. Estamos hablando de la emergencia social. Sí. Ahora vos me lo mezclás con la ley de impuesto a las ganancias que todavía ni siquiera se empezó a tratar. Son dos proyectos diferentes. Mañana lo vas a presentar el gobierno y ya también anunció más. Sí, nosotros tenemos nuestro propio proyecto, lo hemos presentado en el día de hoy y vamos a tratar que el jueves se trate en el recinto de diputados. Son dos cosas diferentes. Lo que yo quiero decir es que el gobierno se raja la vestidura porque hay un sector que está reclamando un esfuerzo de 50 mil millones de pesos ante una emergencia social y no se rajó la vertidura para que 10 vivos argentinos se llevaran 70 mil millones de pesos a principio de año y fugaran 5 mil millones de dólares. El tema del juego pasa lo mismo, el tipo que explota el juego es el que se controla. El tema de la minería, o sea, hay muchos aspectos. Hay lugares donde se podría recaudar más. Entonces, Cecilia, igual hablemos precisamente. Un segundo de Permufi, porque Cecilia va a explicar las diferencias que hay entre los dos proyectos. Entre ganancias que va a anunciar el gobierno, ¿algo se sabe? El del gobierno sabemos poco todavía, mañana se va a presentar, tiene una suba del mínimo no imponible baja, muy baja, sobre todo para la inflación que hubo en el último año, de entre el 15 y el 17%, y propone aumentar escalas, por lo tanto va a haber gente que va a pagar mucho más impuesto a las ganancias que el año pasado, porque va a tener una alícuota de entre el 40 y el 45%. El proyecto de Massa tiene alícuotas más bajas, pero además tiene un mínimo no imponible más alto. Arranca el impuesto a las ganancias en 48 mil pesos. 48 mil para solteros. Claro, 48 mil pesos. Pero te agrego para algo jubilados, 60 mil pesos. Y también tenemos dentro de ese proyecto tener muy en cuenta los monotributistas. Y los que también pagan un alquiler de la vivienda. Bueno, el alquiler está dentro de las deducciones que hoy no están. Fíjate vos un tema ahí. Si alguien toma un crédito, los intereses hasta 20 mil pesos se podrían deducir de ganancias y la parte de amortización de capital de bienes personales sí correspondía. Pero no se podía descontar, en la actual situación, mejor dicho, no se puede descontar un alquiler a alguien que paga. Entonces nosotros incluimos como deducción ese alquiler. Pero ojo con el tema, monotributistas, autónomos, jubilados. ¿Le resuelve el problema a todos los que pagan impuestos a las ganancias o solamente a los empleados en relación de dependencia? Monotributistas y autónomos se cambia el máximo que pueden facturar los monotributistas de 400 mil pesos
por año a 800.000. Y Cecilia, y el proyecto del gobierno no sabemos si lo contempla. No, el gobierno no tiene todavía un proyecto explicitado de monotributo y lo que quiere encarar es una reforma integral del monotributo que me parece que sería bastante más rígida con ese régimen de lo que conocemos hasta ahora, bastante más rígida. 800.000 pesos igual es un techo bajo, es menos de la inflación que tiene acumulado desde que se puso el último monto de monotributo. Habíamos sacado el cálculo en este programa y daba más o menos 1 millón de pesos por año debería ser. La reforma del monotributo es por el problema de la asimetría que yo le contaba con entre el que está autónomo y el que está en relación de dependencia. Nosotros, Ricardo, quieren que la categoría más alta del monotributo sea muy similar a alguien no quiero que está entrar en como detalle autónomo, en nuestro técnico, proyecto, pero nosotros tenemos un empalme en lo que dice Ricardo recién entre lo que paga un monotributista y un autónomo. Pero digo, hay un empalme en el sistema para que haya una correlación. Para que no haya una brecha tan grande entre el monotributo y el autónomo. Mira, el problema es el siguiente: si vos sos monotributista y facturaste 400, te pasaste por 5.000 pesos, claro. un peso, obviamente. Pasás a ser autónomo. Y pagás muchísimo más. Bueno, pagás IVA, ingresos brutos, es un hachazo impositivo infernal. Menéndez, me imagino que este tema no es el que está preocupando a los que marcharon la semana pasada y a los que estuvieron hoy con la ministra de Desarrollo Social. Bueno, todo afecta porque el deterioro de los trabajadores y de los sectores medios derrama virtuosamente de manera destruyendo empleo, ¿no? Y hoy estuvieron con la ministra, están pidiendo que mejore un poquito la oferta de fin de año. Hoy estuvimos con la ministra, ha habido una serie de anuncios que fortalecen los ingresos de los sectores más humildes, que en términos generales nos parecen que es una buena noticia. También discutimos la ley de emergencia social. La ministra nos ha planteado su acuerdo en una serie de aspectos. Planteó una reunión para mañana con el jefe de la bancada de diputados del PRO, Nicolás Massot, para charlar un esquema de acuerdo para poder fortalecer un esquema de generación de empleo desde el Estado para poder encontrar puntos de consenso. ¿Es una posibilidad de que avance la emergencia social? Nosotros lo que queremos es que haya una ley de consenso. No queremos hacer una ley para que el gobierno la vete buscando ningún tipo de oportunismo de cara a fin de año. Queremos que haya una ley que declare la emergencia social en la Argentina, y si tenemos que discutir con el gobierno, estamos dispuestos a discutir y a encontrar mecanismos que puedan hacer una ley razonable para atender, y estamos satisfechos de haber instalado este debate, y nos preocupa y nos apena la respuesta del presidente, la respuesta de altos funcionarios que contrastan con la ministra en el sentido de poder debatir un camino de resolución. Dos preguntas cortitas. Una, ¿cuáles son los anuncios que hizo la ministra en la reunión? Bueno, ha habido un incremento de los programas de cooperativas que lo van a empalmar a la mitad del salario mínimo vital y móvil de 4.030 pesos, un aguinaldo social de alrededor de 2.000 pesos y un bono que eso quizá es lo más, es donde han estado, a nuestro entender, de manera más errada, de apenas 1.000 pesos por hogar, con un plus de 250 por cada uno de los chiquitos que conforman las familias que perciben la asignación universal por hijo, que es casi lo mismo que ha ofrecido el mismo gobierno el año pasado, con una situación que para nada se puede comparar con la actual. Y para finalizar, Juan Grabois, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, dio a entender que hacia fin de año podría haber un conflicto, por ejemplo, con los narcos en los barrios, aprovechándose precisamente de la situación social. ¿Coincide con esta lectura? Lo que pasa es que llega a fin de año y a uno pregunta a las organizaciones sociales por el temor en relación a los hipermercados. Acá los que han llevado adelante en el 2014, en el 2013, todos esos hechos han sido la policía con los que venden droga en los barrios. Se han articulado y han hecho todo hecho delictivo. Nuestra seriedad en relación con el diálogo justamente es que se tomen medidas que fortalezcan los ingresos para que todos estos malandras y delincuentes puedan encontrar menos consenso y menos oídos prestados a determinados hechos delictivos que lamentablemente con la mitad de los chicos en la pobreza y sin una perspectiva de trabajo ni de estudio, bueno, es un escenario muy complejo sobre el que se montan todos estos sectores. A los cuatro, muchísimas gracias por haber venido. Hacemos un corte y cuando venimos evaluamos la gestión de salud del gobierno de Mauricio Macri. Ya venimos.